de toda Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com. También aquellos que lo hacen en Telered TV en el oriente del país, los amigos de atugarapo.com y Aicaracha. La página YouTube de Rojas y Arenas, la página YouTube de Ender Arenas, en el Periscope y por supuesto las compañías de cable que llevan a sus hogares la señal de Global TV, con su programación. Hoy por supuesto un viernes de julio, esos viernes que ya presagian momentos interesantes y estelares en la recuperación económica de Venezuela. Según lo que nos dijo en días pasados el presidente Nicolás Maduro, estamos entrando, digamos, en el segundo semestre de prosperidad en el país. El presidente Maduro obviamente no está al corriente probablemente de las cosas que la gente piensa y dice en la calle, pero seguramente las cifras que él maneja en Miraflores, las cifras que le llevan sus ministros, lo llevan a pensar que Venezuela de verdad está en una etapa de prosperidad económica. Sin duda, yo creo que el optimismo del presidente Maduro debe tener algún basamento. Por ejemplo, seguramente el presidente Maduro... leyó el informe de CEPAL que dice que 7% de caída del PIB. Sí, de la señora Alicia Bárcenas, que tiene nombre de actriz de telenovela barata. Ella dijo hace unos meses atrás en Venezuela, más o menos un año y medio, que este era un país de una prosperidad y de un impulso increíble porque la inclusión social era la garantía del desarrollo venezolano. Después la señora Bárcenas seguramente cuando se confrontó con las cifras se dio cuenta que la cosa era diferente. Venezuela, cuando se habla de recesión económica, se dice que cuando hay 3 trimestres de crecimiento económico se habla de recesión. Venezuela tiene 3 años de crecimiento económico. La señora Bárcenas debe ser una economista de las más reputadas economistas del sur. Secretaria ejecutiva de la CEPAL, bueno, ya dijo 7%, pero seguramente el presidente Maduro la desmentirá con las cifras que él tiene. Lo cierto es que yo celebro el optimismo del presidente Maduro y no me queda más que decirles que seguramente el presidente Maduro tiene tiempo que no va a un automercado. Como dijo Annalisa Osorio, a ellos les llevan la comida a su casa. Sí, posible. Yo te pregunto, si comenzamos el 1 de julio con el segundo semestre de prosperidad, bienestar y felicidad, ¿dónde está el primero? Tú sabes que eso me parece mucho a una muchachita que vivía con su abuela y ellos tenían... Bueno, tú sabes que siempre la familia venezolana tenía estrecheces, ¿no? Y la señora era una artista, porque así hay que decirlo, del arte culinario, y hacía un arroz con pollo de primera. Pero la nieta no sabía de eso, sino simplemente lo que tenía era hambre. Y además de que tenía hambre, le gustaba el pollo. Y entonces, el día que la abuelita le sirvió el arroz con pollo, la niña en una oportunidad le dijo, ¿y dónde está el pollo? Y entonces la abuela no respondía hasta que la tercera vez le dijo, el pollo está diluido. Sí. Ya la niña después ya creció solamente pensando qué significaba la palabra diluido. ¿Tú ves? Entonces, obviamente, así son todas las cosas en este país. ¿Dónde está el pollo del arroz con pollo? Bueno, hay alguien que sí tiene que ver con el arroz con pollo, pero no tiene que ver con el arte culinario, aunque fue un guiso. Fíjate tú la cosa, guiso parece, arte culinario no es, pero hay arroz con pollo. Bueno, es que el contrabando sigue grande, de arroz y de pollo. Pero fíjate tú, es guiso y no es arte culinario. Bueno, es que se ha guisado, Francisco. Hay gente que se ha hecho de su fortuna guisando. Ahora, a mí me gusta la palabra guiso. A mí me produce la palabra guiso. Se te vuelve agua a la boca. Sí, chico, pero yo tengo la impresión de que el venezolano está guisando poco ahora, el venezolano. Porque hay unos que no son venezolanos, son más bien las dos alas del mismo pájaro. Son de ese país, pues, que son las dos alas del mismo pájaro, ¿no? Entonces, y por eso ellos no tienen inconveniente, porque fíjate tú te pones a ver a los cubanos en las películas y en las series norteamericanas de ahora y en aquella cosa de Venezuela,
¿cómo se llama? Bellavista Social Club, y veías aquellos cubanos famélicos, flaquitos, ¿vale? Y dígame los cantantes esos cubanos que cantaban, lo que les quedaba era la voz. Chicos, pero tú ves a Fidel, a Raúl y a la alta dirigencia del partido, lo ves rozagante. Incluso tienen ahora el jefe del partido, digamos, el que va a quedar por Raúl, es un hombre que se parece a Mel Gibson. Sí, señor. Alto, blanco. Oye, sí. en Cuba ha habido... En Cuba hay racismo, con mucho racismo. Sí, claro, porque claro. de verdad que yo no conozco a nadie no sé si en el Comité Central Sí, del hace había Comunista uno, había uno, el negro Machado. Pues la verdad es que no sé de muchos negros en el Comité Central. No. Porque, pero lo que sí es cierto es que nosotros los venezolanos estamos en una situación. Ya yo digo, no es los venezolanos, no, es que eso, uno dice, la gente está pasando necesidades, no es la gente, es que todos están en esa situación, porque cuando usted va a ver los precios de los bienes de consumo, si los consigue, los precios son elevadísimos, y después hay todo el mundo haciendo negocios. Por ejemplo, en el Zulia, que usted no me lo está preguntando, pero yo se lo voy a contar. En el Zulia dicen que en los automercados hay de todas las cosas que hacen falta, pero vienen de Colombia. Pero entonces resulta que la harina de maíz precocida, que en Venezuela la quieren vender a 190, pongamos que a 200, llega de Colombia y la venden en los automercados a 1400. Y entonces uno no entiende por qué la colombiana se puede vender a 1400 y la venezolana no. Y entonces la harina precocida está regulada en todo el territorio nacional. Y está la mayonesa, y la mostaza, y la salsa de tomate, y todas las cosas, ¿no? Que por cierto me contaron que en Colombia hay preocupación porque una buena parte del consumo de los bienes que se están sacando para Venezuela están elevando los precios en Colombia. Y los colombianos están molestos porque dicen, y entonces... A pesar de la anuncio que hizo ayer la canciller Holguín, dijo que ellos iban a permitir que los venezolanos pasaran hambre y se murieran por falta de medicina. Pero ¿sabes qué? Que están promoviendo, el gobierno colombiano va a promover una política para darle facilidades para mejorar tecnología y con el proceso, con el propósito de producir mucho más de lo que ahora están produciendo, porque dicen que la recuperación venezolana va a ser muy lenta, ¿no? Y que ellos pueden invadir el mercado venezolano con sus mercaderías. Y obviamente ya teníamos aquí mercado, en el mercado venezolano teníamos galletería, teníamos productos lácteos, teníamos textiles, teníamos cuestiones calzados, es decir, que entraron, y golosinas y cosas de esas que entraron de Colombia, que es muy buena, por cierto, ¿no? Entonces, había una marca muy reconocida en Colombia que se instaló en Venezuela, se instalaron en Venezuela para hacer negocios aquí. Lo que pasa es que, bueno, la crisis ha llevado a que esos productos se encarezcan, pero el venezolano que no tiene cómo alimentarse, tiene obligatoriamente que meterle la mano a lo que viene de Colombia. Pero lo malo o lo bueno en todo caso, porque depende de quién lo vea, es que esos alimentos llegan prácticamente de manera ilegal. Ayer estaban llegando los camiones a la barraca, y lo sé porque ayer había un ¿cómo se llama? Una cosa esa de sedulación. Un operativo. Un operativo de sedulación, y estaban llegando las gandolas llenas de comida colombiana. Entonces esos señores pasan por una frontera cerrada, no pagan impuestos, no hay aranceles, derechos aduaneros. Entonces, todo es una ganancia total. Y vienen protegidos, además. Y vienen protegidos, además, para que no les vaya a pasar nada en el transcurso de la entrada a Venezuela. Entonces, si uno pregunta quién se está llenando, los tipos no responden, ¿no? Y deberían responder, porque de esta crisis algunos se empobrecen y hasta pueden morir, pero otros se llenan de dinero que luego disfrutarán en el exterior, como siempre pasa. Los salvadores de la patria. Sí, mira, yo creo que oye, el país está obstinado ya está cansado de salvadores de la patria. Mira, aquí hemos tenido salvadores de la patria al mayor y al de tal. Aquí nos ha salvado todo el mundo y han terminado hundiéndonos. El último salvador de la patria se llamó Hugo Chávez Frías, y mira dónde nos metió. Y además dejó heredero, donde nos ha metido en el hoyo más profundo que podíamos concebir. Pero la gente reacciona de una u otra manera. Fíjate que en el Zulia, que aparentemente se ve una oposición que se expresa en 2, 3 voces,
contra el gobernador Arias, la gente se mueve. La gente se mueve y ya hay un porcentaje importante en las encuestas, ¿verdad?, que le están pasando factura al gobierno de Arias. Ya el 71% está diciendo que la comida la está comprando más cara. Ya el 87% de los usureros dice que quieren ir a referéndum revocatorio. Le va a ser difícil al gobierno regional de Arias repetir, porque la gente se mueve. Todo parece estar tranquilo, pero la gente se mueve. Todo depende del día en que hagan las elecciones. Ya no depende de la campaña electoral. Yo incluso le recomendaría al comandante Arias Cárdenas, que por cierto en esa encuesta que tú estás señalando está por debajo de otros dirigentes del partido, de su partido, que vaya arreglando, porque uno, mira, no hay cosa mejor que cuando uno le dicen, el mes que viene te vas de la casa. Entonces tú tienes que arreglar tus cositas, porque a veces lo malo es que lo voten a una medianoche, ¿verdad? Pero si uno lo votan y le dicen, el mes que viene te vas de la casa, uno recoge su ropita, sus libros, si tiene, ya no tiene porque llevarse los discos, porque en la tableta están los discos, porque uno siempre se iba con su disco, ¿verdad? Sus libros y sus discos. Disco, ropa y libros. Disco, ropa y libros. Un tenedor, un cuchillo, una cuchara y 2 platos. Uno plano y uno hondo. Sí, pero bueno, ok, entonces, pero ahora Arias debe ir recogiendo sus cosas, preparando todo, bueno, todo lo que está, porque es que yo creo de verdad, lo digo a conciencia, yo que soy del partido también como Arias, yo me cuesta mucho creer que Arias pueda repetir o que alguien del partido de Arias pueda repetir. Ahora, hay una salida también, muchachones, no hacer las elecciones. Pero el problema es la deslegitimidad por rendimiento que ya tiene Arias. Mira, el 74% dice que el gobernador no va a poder resolver los problemas de la región. Pero fíjate, el 39% dice que retrocede, el 48% que se estanca. Y es aprobado apenas por el 9.9%. Bueno, pero fíjate tú, pero Arias, el gobernador Arias, a algunos muy cercanos les cuenta cosas. Cuando tiene oportunidad, pues él habla ya, él últimamente no tiene muchos interlocutores. Pero él les cuenta que él poco tiene que ver con lo que pasa en el país. Y que en todo caso él es una víctima de las malas políticas nacionales. Pero Arias también tiene un problema, que es que Arias no controla a su equipo gobernante. Su equipo gobernante, él controla una partecita. Y hay una parte muy cercana a él que actúa por la libre, dices tú. Sí, que actúa por su cuenta. Fíjate tú, por ejemplo, lo que pasó con las becas, las becas que daba la gobernación, las becas él. Pues como un acierto a Rosales. Yo creo que eso podía ser mejorado, sin duda, como creo que había que mejorar la calidad de educación, pero ese no es el tema de hoy. Y entonces los tipos fueron a firmar y por una decisión del partido que no fue de Arias en particular, le dieron la orden a un joven, Luis Pérez, del que tengo la mejor referencia, es hijo de un economista que tú conociste también, Luis Pérez, que trabajó en Corpo Zulia, que fue dirigente del partido de Caldera en la última etapa, Convergencia, y el muchacho decidió, bueno, que haya firmado fuera, pues. Eso es un acto fascista. Fascista. Como fascista es que un trabajador que firmó para revocar a Maduro, porque él está revocando a Maduro, él revoca a Maduro, no está diciendo que está contra la revolución. Él está revocando a Maduro por mal gobernante, pero puede votar también por un candidato del gobierno, otro mejor candidato, un hombre que por lo menos entienda que el Venezuela debe salir de la crisis, ¿no? Claro. El que haya firmado el revocatorio, por ejemplo, aquí estuvo el general Alcalá Cordones y Alcalá Cordones sigue siendo chavista. Yo estoy seguro que Nisman Evans acompañaría el referéndum. Por supuesto. Y Jordani también. Pero es que casi todo el mundo. Entonces, Arias es quien paga eso. Pero cuando Arias llama a Gante, el rector de la universidad, en una rabieta que tomó, porque fue una rabieta, pero Arias debió disculparse. Y por supuesto, también el rector debió llamarle la atención a Arias como corresponde a una autoridad universitaria de ese nivel, como es el rector de la Universidad del Zulia. Entonces, pero ya ves cómo son las cosas. Entonces Arias no puede pretender llegar a decir a la gente que él es la solución, porque eso fue lo que hizo en la campaña electoral. Y muchos, yo recuerdo una reunión en la Cámara de Comercio, donde Arias, reunido con comerciantes y constructores,
les ofreció villas y castillos. Y después el propio Arias denuncia que las obras son adjudicadas desde Caracas. Sí, mira, tú dices que bueno, que hay un entorno de Arias que actúa por su cuenta, que Arias muchas veces es bypaseado por decisiones que se toman en el gobierno nacional. Pero y en el gobierno regional. Inclusive en el gobierno regional. Pero yo creo que Arias obviamente no se le puede quitar la responsabilidad de todo lo que ha pasado en el Zulia y de lo que no ha pasado. Yo creo que el gobernador es la primera autoridad regional y él tiene la responsabilidad de hacer un buen gobierno, porque eso fue lo que le ofreció a los zulianos. Y los zulianos le dieron la espalda a un gobierno que no había sido malo, que fue el de Pablo Pérez, lo eligió a él, porque ofreció villas y castillos, ofreció seguridad, ofreció delincuencia cero. Increíble. Ofreció el puente Nigales. Ofreció el puente Nigales, ofreció todo. Ofreció absolutamente. 2 cárceles. Sí, no quedó oferta electoral que no se pudiera hacer en la campaña electoral de Arias. Y por supuesto, el déficit ha sido impresionante. Entonces, Arias ni siquiera ha podido gobernar con su programa electoral. Y como no tiene programa de gobierno. No, yo incluso, yo no conozco, yo nunca he tratado con el comandante Arias. Siempre cuando he estado en un lugar donde estamos juntos, siempre he estado muy lejos. Pero ya no hay tiempo, pero yo le hubiera sugerido al comandante Arias que saliera, que hubiera hecho una remoción de su gabinete. El gabinete de Arias es muy malo y los dirigentes del partido que están con él no lo ayudan. Pero a lo mejor él no lo remueve, Francisco, porque entre él y su gabinete hay una relación orgánica muy importante. No es que es un gabinete, es que en algunos casos pudieran ser hasta socios. Entonces fíjate tú, por ejemplo, como un hombre que molestó a muchos, ¿no? Que la gente no lo quería oír porque el hombre aparecía como digamos, un defensor del gobierno y de sus políticas. Hoy cambia, ¿no? Fíjate tú, lapidariamente, mira, lo que dice Luis Vicente León hoy, que está recogido en versión final, dice: crisis inédita derrumba a Maduro y al chavismo. Entonces, yo en esos ejercicios que uno termina haciendo, dice, oye, ¿qué ir a hacer de este país dentro de 20 años, ¿no? Habría que verlo. Yo me conversaba al llegar al canal con un joven trabajador aquí y le dije, tú vas a tener la suerte de vivir unos cuantos años más, muchos años. Y seguramente cuando cuando tengas que referirte a la situación, dirás, mira, yo viví un momento negro en la vida de Venezuela. Y revisando, mira, después de la guerra de independencia el país quedó en la lona. Y después de la guerra federal, por supuesto. Y después de la guerra federal el país quedó en la lona. Pero después comenzó, obviamente que el petróleo tuvo mucho que ver, comenzó un plan de recuperación que permitió que Venezuela resolviera las contradicciones campo-ciudad de manera sencilla, sin inconveniente. Eso todo debido al también petróleo. Inédito, además. Sí, ¿no? También inédito. Porque... Entonces, pero resulta que era prácticamente imposible, porque yo no lo veía, yo no lo veía. En la peor de las catástrofes, yo no veía a Venezuela una situación como esa, porque el gobierno de Caldera fue un gobierno errático, un señor que no tenía idea de dónde estaba parado, porque es verdad, Caldera no tenía en su gobierno, segundo gobierno, no tenía idea de dónde estaba parado, era un tipo que solamente satisfaciendo su ego y no tenía fortaleza suficiente, porque el país estaba muy deteriorado por los golpes de Estado y esas cosas. Pero vimos cómo el país arrancó con dificultades, con presiones, pero cuando Pecoja acuñó aquella célebre frase de estamos mal, pero vamos bien, era porque el país estaba, arreglando los entuertos y con dificultad, pero tenía un norte, y el país se había enrumbado. Hoy llega Chávez, y Chávez toma una decisión que dejar a la señora aquella Izaguirre en el Ministerio de Finanzas, creo que. De Hacienda. Un poco para mejorar la transición. Oye, chico, y de allí para acá, y de paso, Chávez se rodea de unos buenos técnicos, que fueron buenos técnicos. Viana, me acuerdo de este profesor de la Central que está, por supuesto, Enatio, y otros más, me acuerdo de eso. Y entonces uno dice, bueno, Chávez era una esperanza, ¿verdad? Pero yo oí el discurso de Chávez cuando arrancó el día que tomó posesión. Primero, la actitud de no jurar sobre la moribunda. No había razón. Un tremendismo
tremendismo cuartelario, diría yo. Oye, yo creo que... Pero de allá en adelante, perdón un segundo, de allá en adelante lo que ha venido es un proceso, chico, de destrucción total del país, que es lo que lleva a Luis Vicente a decir crisis inédita, derrumba a Maduro y al chavismo, porque son dos cosas. Por supuesto. No, sí, yo creo que esta crisis es inédita porque se produce en todas las dimensiones. Es una crisis nacional general. Y por supuesto, cuando hay una crisis nacional general en un país que vive un retroceso enorme, que estamos casi en los albores del siglo XX, porque los partidos languidecieron y además de eso hubo un plan deliberado de destruirlo y hoy apenas emergen con nuevos actores partidarios, pero todavía, si se quiere, incipientes. Bueno, estamos frente a una crisis nacional general que no hay mediación alguna que pueda resolverlo desde el gobierno. Los que tienen las llaves para resolverlo están todavía lejos del poder, que es la oposición organizada y sobre todo la gente que empieza a expresarse. Yo creo que esta crisis se va a llevar al país por delante, esta crisis nos va a hacer tocar fondo, pero como tú dices, el país puede recuperarse y se recuperará porque es un país con demasiados recursos, tiene las mayores reservas de petróleo, tiene reservas de oro y de minerales estratégicos importantes. Yo creo que el país va a recuperarse, pero no puede recuperarse si sigue una gente gobernando sometido a un cepo ideológico que no le permite ver más allá de sus narices. Y eso es lo que le reclama no solamente la oposición y sectores opositores no ligados a la oposición organizada, le reclama el chavismo, le reclama Evans, Giordani, Navarro, Anelis Osorio, Juan Barreto, Miguel Rodríguez Torres, que es chavista, Alcalá Cordones, que es chavista. Un sector importante del chavismo reclama cambios, reclama que es necesario, Cabeza, que le dice a Maduro que debe gobernar sin dogmas inútiles además. No, y Florencio Porras, el general Porras. Y la gente empieza a reclamar un cambio. Yo creo que, mira, Maduro está en una encrucijada y si Maduro fuera un líder de verdad, sin lugar a dudas, dijera como Pérez, hubiese preferido otra muerte. Pero fíjate lo siguiente, ahí hay cosas como... Pero déjame terminar con las encuestas, porque las encuestas sí es interesante para Arias. Resulta que Omar Prieto está por encima de Arias. Omar Prieto. Sí, pero yo no quería entrar yo quería que el capítulo de las encuestas lo dejáramos aparte, porque cuando yo veo en las encuestas que obviamente recogen el sentir de la gente en el Zulia, pero luego veo el desglose de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, como quería dejarlo como un capítulo aparte para que analizáramos los candidatos, ¿de acuerdo? Y ahí entramos con Ari, con el candidato mejor posicionado de Omar Prieto. De todos los que están allí, el mejor posicionado es Omar Prieto. 12%. 12%, muy por encima de Belín, que está en segundo. Entonces, lo que decía era que rematáramos la cuestión esta, que ya no, en un ratico nos tenemos que ir a pausa, y entráramos con la encuesta, con esos datos que trae la verdad, en la verdad de hoy. Porque habría que analizar de verdad dos cosas. Tú anotabas algo interesante en esto. Es decir, el chavismo y los independientes le quitaron el apoyo a Maduro. Porque los partidos como partidos, a pesar de que la gente los pueda votar, sin embargo, no son hoy los interlocutores válidos frente a esa gran población. Hay un sector importante de independientes que no son partidistas y de chavistas que son incluso más radicales que los partidos en cuanto a juzgar la actividad de Maduro. Nosotros vamos a ir a la pausa y ya regresamos con la encuesta, con los números de la encuesta que se hizo IBAT. IBAT fue que la hizo en Maracay, en Zulia. Ahí estábamos con un estreno. No era un estreno, pero sí, por ejemplo, muy para estos tiempos, porque que dice, no te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. Claro, Yo pensé que decía, no te puedo creer. No te puedo querer. Es querer. Que pues no sientes lo que yo siento.
Entonces resulta que justamente, por supuesto, eso fue lo que pasó con el chavismo y la gente no los pueden querer porque no sienten lo que ellos sienten. Mientras la gente siente que se le viene el mundo encima, que la situación lo agobia, el chavismo sigue pensando que el asunto es si las firmas fueron o no fueron fraudulentas, que revocatorio aquí, que revocatorio allá, que el preso aquí, que el preso allá, que el cobarde. Y la gente lo que quiere es oír a Maduro hablar de la economía, Pero yo creo que porque Pérez Abad dice, le voy a aumentar el salario, pero Pérez Abad, chicos, y eso, Pérez Abad, de verdad, dice, vamos a aumentar salario en diciembre y en septiembre. ¿Y de dónde vais a sacar los reales, Pérez Abad? De la devaluación que tiene. Yo creo que económicamente el gobierno está entrampado, obviamente. Económicamente está imposibilitado de darle una salida a la crisis. Yo creo que esta crisis rebasó todo el ámbito de validez estatal para resolverla. Yo creo que el gobierno sabe perfectamente eso, está consciente de eso y ganan tiempo y desplazan el problema para discutir objeciones que son inútiles también, porque ¿qué le importa al país que Ramos Harú hable en el tono en que habla? La gente quiere respuestas concretas que le resuelvan su problema, porque nosotros pensábamos que ese asunto del hambre no era tan verdad, que era una exageración. No, pero resulta que es verdad, que la gente está comiendo una sola vez al día, máximo 2 veces al día, que la gente no consigue las medicinas. No es verdad lo que dice la ministra, de que solamente el 15% de las medicinas no se encuentran, porque el país en 85% está abastecido totalmente. Eso no es verdad, porque uno mismo es testigo y es objeto de la ausencia y de la escasez de medicinas en la farmacia. Entonces, frente a esa crisis humanitaria, donde ya todo el mundo sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el país, Mercosur acaba de aplazar para agosto la toma de la presidencia por parte de Venezuela. Las Naciones Unidas está preocupada por el problema humanitario. Colombia preocupadísima todavía mucho más por el problema humanitario. Ya todo el mundo sabe y está consciente de que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Pero hay además una crisis de humanidad, porque el sector más insensible para dar una respuesta a la crisis era del gobierno. Y además con ironías que no vienen al caso, con sarcasmos que no vienen al caso, y lo que hacen es irritar más a la gente. Resulta que hay 2 muchachos muy jóvenes que están detenidos en el SEBIN, creo que es en el SEBIN. Ayer Diosdado Cabello, en su terrible programa, no hizo otra cosa que burlarse de estos jóvenes. Y lo peor, lo más lamentable, es la risa y el coro de risas que había en el estudio, de afectos al proyecto más humanista que ha tenido el país. Entonces, eso nos da idea de la poca calidad humana que el sector que nos gobierna tiene. 2 jóvenes, además, que el gobierno sabe perfectamente que son inocentes, pero que son profesionales universitarios, además que lo que hacían eran trabajo político, por supuesto, que son militantes de un partido de oposición. El gobierno sabe que son inocentes, pero el gobierno está más preocupado por ir de la economía a la política, porque en la política ellos tienen tiempo, todo el tiempo del mundo. Y lo que nos está matando es la economía. Y aquí vale una cosa que en la campaña de Clinton se hizo dominante durante toda la campaña de Bill Clinton. Es la economía, estúpido. Es la economía. Sí, pero ahí eso es muy interesante, Arenas, pero yo quiero decirte que cuando Clinton dijo esas cosas, el candidato opositor tenía algún chance. El asunto es que ahora el candidato opositor no tiene ni un solo chance. Es decir, mira, a pesar de las declaraciones plañideras ayer de la señora Yulisa Lucena, hablando de... en Venezuela hay unos tipos que dicen cosas, entonces yo digo, pero no, un presidente de un organismo tan importante como el CNE tiene que ser mucho más concreto y menos dado a hacer un comunicado de oficial con una serie de imprecisiones que no tienen fundamento. Esto es otra cosa, porque a ella le parece malo, por ejemplo, que un diputado o un dirigente de oposición haga una referencia acerca de la conducta de los miembros del CNE que no le parecen apropiadas. Pero resulta que los mismos oídos, ¿verdad?,
organizados y preparados para oír a los líderes de la oposición o a los dirigentes de la oposición, no son capaces de oír un pedacito de las cadenas del general Maduro. No oyen, no escuchan. No, pero entonces resulta que solamente con eso, Tibisay, si tú hubieras dicho, mira, el país se está deslizando por una situación muy difícil, donde los actores políticos hacen esto y esto, sin nombrarlos, le hubieras llamado la atención al gobierno, al propio presidente Maduro y a la oposición, porque es verdad que a veces se sale de tono, y coloca la majestad del CNE en donde le corresponde, pero resulta que todo el mundo sabe que el CNE de alguna manera obstruye el proceso revocatorio y se pliega a la política oficial sin darle a los demás una salida política al respecto. Entonces, en esas condiciones y con la facilidad de saber que las elecciones las tiene perdidas Tibisay Lucena, pues Tibisay las tiene perdidas, solo una jugada de última hora. Tibisay y su combo, ¿no? Sí, Tibisay Lucena. Cuando yo digo Tibisay Lucena, ya no tengo que nombrar el combo, era como Orlando. Cuando uno decía Orlando y su combo, uno decía Orlando. ¿Quién va a tocar? Orlando. ¿Quién va a tocar? Tibisay. Si a Tibisay no se le ocurre un paso doble en las elecciones, la paliza va a ser bestial. No porque lo digo yo, que me siento agredido además. Yo soy uno de los decepcionados. Pero si Tibisay no lo hace, el país le va a dar una lección. Mira, y a mí ahí incorporo porque tenemos que ir con lo de la encuesta. La posición de la comisión de la comisión episcopal, de la conferencia episcopal. Oye, el vocero dijo que el revocatorio había comenzado el 6 de diciembre. Chico, y qué apropiado, ¿ah? Es que tiene razón. Tiene por eso. Tiene razón, es decir, el mando que le dio la gente, el pueblo, a la oposición fue determinante. El referéndum comenzó el 6 de diciembre y la transición comenzó también el 6 de diciembre. Estamos en transición, en una transición hacia otra cosa. No sabemos qué es, porque como hay tanta inconsistencia, tanta incertidumbre, no sabemos cuál va a ser el desenlace final. Pero es necesario un desenlace, porque la transición comienza el 6 de diciembre. Y ojalá que el resultado sea un buen escenario para todos, y donde todos, en lugar de sufrir, podamos otra vez recuperar nuestros anhelos por una Venezuela más justa, más humana, más democrática, inclusive retomar consignas que el gobierno nunca pudo implementar, más participativa y más protagónica, porque lo que no ha habido aquí es protagonismo de la gente a la que se excluye, deliberadamente. Entonces, bueno, de eso se trata de otra cosa, pues se trata de una transición hacia un escenario más estable, gobernable y sobre todo durable, que es lo que hace de un gobierno un buen orden, pues, y esa es la cuestión. Pero vamos a la encuesta, te digo, Arias Cárdenas tiene 9 puntos, no llega a 9.5, 9.4. Juan Pablo Guanipa, 7.8. Lester Toledo, 5.3. Rosales, el gran ausente porque estaba detenido, 42.1%. Sigue siendo el gran elector en el Zulia, Rosales. Evelyn Trejo, 8%. Pablo Pérez, 3.6%. Eliseo Fermín, 0.3%. Ninguno, 5.6%. Otros, 1.7%. Y no sabe o no respondió, 3.5%. Y no está lo de los partidos. No, lo de los partidos no lo sacaron. Bueno, yo quiero primero plantear lo de Rosales. Rosales sigue siendo una figura, entre otras cosas, no porque el gobierno de Pablo Pérez haya sido malo, ¿no? Creo que Pablo Pérez, yo ahorita no lo aprobaría con el 100%. Yo a Pablo Pérez le pondría hasta un 47%. Porque Pablo dejó muchas cosas por resolver y algunos asuntos muy particulares o muy puntuales sobre su gestión no quedaron resueltos. Y algunas acusaciones que le hicieron a su gobierno tampoco tuvieron respuesta. Pero bueno, ese no es el asunto. Lo que llama la atención es que Pablo Pérez, por ejemplo, tiene apenas el 3%, que hace unos meses atrás
tenía un porcentaje más elevado que el del gobernador Arias, que por cierto, cualquiera puede tener, hasta Arenas, si te ponen en la lista del Palapata del Colibrí, seguramente le ganas a Arias. Seguramente, por supuesto que seguro, Francisco. No, porque es que no te han medido todavía, porque Seija no te quiso medir a ti. Porque Seija no quiso... Seija no, le dijeron, ve, yo voy a contarlo así, pero una digresión. Cuando le dijeron a Seija que colocara a Ender Arenas en la cuestión para la gobernación del estado, Seija dijo que Arenas era un humorista. Que Arenas era un humorista y que como humorista lo hacía muy bien y que como escritor de crónicas todos los fines de semana muy bien, pero que no lo iba a poner. Alguien le dijo, pero bueno, si él está lanzado, si lo lanzó, mira, lo lanzaron prominentes figuras del periodismo y de la comunicación en el Zulia, y dijo, no, yo por lo menos no lo voy a medir ahora. Esa es la razón por la que Arenas no está. Seija se negó porque consideró que lo de Arenas como candidato a gobernador, me lo permiten en el lenguaje coloquial, era una grandísima mamadera de gallo. Y no lo es. Porque dice Seija, cuando le preguntaron, dice Seija, que no puede tomar en serio a un candidato que diga que su campaña va a ser colocar las promesas de Arias y al lado yo cumpliré. Claro, y entonces dice Seija que un programa no puede ser tan largo. Y alguien dijo, claro, es largo porque las promesas incumplidas de Arias fueron muchas. Demasiadas. Y no es culpa de Arenas. Demasiadas. Yo sí cumplo. Yo sí termino. Yo estuve al final tratando de convencer a un tipo que hago. Pasemos una conversación de media hora, le llevamos como a 3, porque él lo llama, es el gago Seija. Sí. Entonces costaba mucho, ¿no? Sobre todo porque cuando en Arena se quedaba. Y entonces yo no sé si iba a hablar de adeo. Y a veces no decía Arena, sino avena. Entonces, bueno, esa es la razón. Pero lo cierto del caso es que Pablo está muy bajo, pero Rosales sigue siendo la figura, y es la figura Rosales, porque Rosales hizo la impronta Rosales en el Zulia, nadie no la olvida, porque con todas las cosas que se pueden decir de Manuel Rosales, que tiene defectos como cualquier ser humano, hizo una gestión para el Zulia. Y yo me atrevo a decir que Rosales, dejando, sin desmerecer a otro, ha sido un gobernador, de los mejores gobernadores que ha tenido el Zulia. Saquemos a Rosales, que no va a ser candidato, y vamos a analizar entonces a Arias Cárdenas, o comenzamos con Prieto, que es el que más tiene. Sí, Prieto tiene el 12.6%. Lo malo es que solo aparece Prieto. Sí, nada más está Prieto dentro de está Prieto. Pero Prieto hoy es una referencia electoral mayor que la de Arias Cárdenas. Y es una referencia mayor porque Prieto ha hecho, yo no vivo en San Francisco, pero una buena parte de la población dice que Prieto ha hecho una buena gestión. Sí, eso es lo que afirman algunos habitantes de San Francisco. Y por supuesto, Arias tiene el peso de una gestión muy mala, primero en todo el estado, pero sobre todo a la ciudad lo resiente mucho, porque es una ciudad muy descuidada. Es una ciudad que le ha caído una maldición gitana, ciertamente, porque de lado y lado no se aprecia, ciertamente, cariño, afecto por una ciudad que lo merece todo, pero que sus gobernantes lamentablemente la tienen en el descuido. Entonces, una ciudad que podía regodearse como la mejor de Venezuela, hoy en día está en unas pésimas condiciones, por falta de gobierno, tanto regional como local inclusive, lamentablemente. Lamentablemente, pues, no. Es lamentable porque el mal uso del gobierno nos afecta a todos. Mira, nos afecta a los habitantes de la ciudad. Sí. Aquí que escriben me envían de inmediato la información sobre los partidos, ya la tengo acá. Pero vamos a seguir con esto. Entonces, la otra persona importante es Evelyn Trejo. Sí, Evelyn está en 8.3. Pero no están evaluando la gestión de Evelyn en la alcaldía, están evaluándola como candidata política. Sí, seguramente la gente ve que Evelyn, claro, tiene de alguna manera un apoyo importante. Pero ahí hay tres puntos que hay que analizar. Uno, el de Juan Pablo Guanipa, que ahora aparece a un punto de Evelyn, o a 2 puntos. Un punto. Con una campaña sostenida y con un candidato, como candidato que todo el mundo sabe que Juan Pablo pudiera estar aspirando a la gobernación del Estado, pues un candidato creíble.
Es decir, no hay razones, por ejemplo, para un zuliano en pensar que que votar por Guanipa sería perder el voto. No, eso no. Bueno. Guanipa va a ser candidato en una Bueno, primaria. pero votar por Guanipa Guanipa es en el Zulia. es no perder el voto. Sí, Guanipa Okay. es en el Zulia, lo que es Eduardo Fernández para... Bueno, Guanipa, pero sí, pero dejando en cuestión de que Guanipa viene haciendo un trabajo hoy mucho mejor que antes, mucho más tranquilo, mucho más sosegado, con mucho más amplitud, y además con una cosa que el Zulia necesita, un gobernador. Mejor formación. Sí, mucho mejor formación. Y el Zulia necesita un gobernador que sea capaz de atender los requerimientos del Zulia. Y yo creo que Juan Pablo Guanipa está siendo percibido por la población como esa real posibilidad. Frente al desastre área, necesitas una persona que se encargue de los problemas del Zulia, y eso es lo que la gente está viendo en Guanipa. Por eso tiene ese porcentaje que es bastante alto para él, que probablemente sea el más alto que haya obtenido en una encuesta de esta naturaleza. Y eso es importante a la hora de tomar decisiones, porque resulta que la Mesa de la Unidad acordó que habían que hacer elecciones primarias, y en esas elecciones primarias, con toda seguridad, va a participar Juan Pablo Guanipa, y probablemente ese 7 puntos y tanto se convierta en unos puntos mayores. El otro que te quiero plantear es el de Lester Toledo, un emergente. Sí. Lester tiene un gran futuro en la región, y probablemente su liderazgo no es para este tiempo, pero Lester... Bueno, así decían de Jesús. ¿Ah? Su reino no es de este tiempo. Y no fue. Y no fue. Sí, señor. Y no fue. Yo creo que Lester se pierde de vista. Yo creo que Lester va a ser un buen gobernador en el futuro. No, míralo, pero es interesante que en esa encuesta Toledo alcance el 5 y tanto % porque justamente eso es una, digamos, como un reconocimiento a una labor tesonera y sostenida que al riesgo. Y al riesgo que ha tenido Lester Toledo, un joven que vimos aquí como dirigente estudiantil y que asumió la responsabilidad de construir un partido político en el Zulia, y lo está haciendo con dificultades, con problemas, con cosas, pero lo está haciendo. Y eso uno siente que mientras Primero Justicia se fortalece con la imagen de Juan Pablo Guanipa, y Voluntad Popular se fortalece tras la imagen de Lester Toledo, vemos cómo entonces el Nuevo Tiempo se pierde fuerza, pierde digamos, impulso, porque todos los días somos sorprendidos por renuncias de dirigentes. Hace días atrás le renunció o está por renunciar al partido el Tuto Márquez, que es una personalidad en el mundo de la cuestión electoral. Tiene muchos años trabajando en esa cosa, y yo me atrevería a decir que es uno de los técnicos electorales más importantes que tiene el país. El que fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, por la razón que haya sido, se les marchó del partido hace poco. Habían captado la figura de un independiente de apellido Gudiño, que es bastante interesante por su planteamiento, y también se comienza a moverse. Entonces uno siente que el Nuevo Tiempo, mientras estas figuras emergentes comienzan a tomar cuerpo, el Nuevo Tiempo sigue anclado en la figura de Rosales. Fíjate tú que en ese 42% tiene que estar alimentado por mucha gente de lo que antes fue el Nuevo Tiempo, pero en Rosales, no en el partido, a pesar de que, como las cifras me envían, sigue siendo el Nuevo Tiempo el principal partido de oposición. Te pregunto, en el caso de unas primarias, ese porcentaje alto, muy alto que tiene Rosales, se desplazaría hacia Evelyn. Yo tengo dudas. Yo creo que un alto porcentaje de ese se desplazaría. Habría que hacer una campaña. Rosales, Evelyn, un Nuevo Tiempo. Pero Evelyn no aparece como una figura del Nuevo Tiempo. El Nuevo Tiempo no tiene figuras regionales. Si no es por esta declaración que tiene que ver con la encuesta IBAT, el señor secretario general o presidente del partido no opina. La secretaria general del Nuevo Tiempo tampoco opina. Yo sé quién es, pero la población no sabe quién es, porque no hacen vida política en la región. ¿Quién es, chico? Nora Bracho. Entonces uno siente que mientras los demás tienen una presencia con líderes y con la política, Evelyn es la alcaldesa y la esposa de Rosales, pero no es la representante conspicua del Nuevo Tiempo. Lo que quiere decir que el Nuevo Tiempo pudiera, ¿verdad?, desplazarse hacia otro candidato. Y obviamente que queda claro, lo que estas encuestas indican es que es necesaria una alianza,
Una alianza que puede ser Guanipa-Toledo, con mucho chance, o Nuevo Tiempo-Toledo. La opción Nuevo Tiempo-Guanipa no se va a dar. Esas son excluyentes. Entonces es obvio que para que Evelyn sea candidata con opción de triunfo tiene que unir en la popularidad de Rosales, ¿de acuerdo? El Nuevo Tiempo y lo que ella puede proyectar desde la alcaldía. Porque fíjate que el otro dirigente del Nuevo Tiempo que aparece ahí es Pablo Pérez, que yo creo que la encuesta no recoge totalmente lo que la gente puede pensar de Pablo, que es un dirigente también intermitente. Pablo Pérez es como esos faros que a veces prenden y a veces se apagan, ¿no? Entonces pues, confunden a los marineros. Tú sabes que los faros tienen que estar prendidos siempre, ¿no? Para orientar a los marineros. Pablo Pérez es como esos faros que prenden y se apagan. Entonces son como los arbolitos de Navidad. ¿Por qué? Pero porque los arbolitos de Navidad, cuando prenden los bombillos rojos, se apagan los verdes. Y cuando prenden los verdes, se apagan los rojos. Entonces, ese es Pablo Pérez. Tú dices que Pablo es un dirigente intermitente. Intermitente, inconsistente para la política, porque no se entiende como un líder que llegó a aspirar a enfrentar a Capriles y enfrentar a Leopoldo López, él sea una figura minimizada. Mientras Capriles está peleando y López preso, él, que era la tercera figura que tenía que salir a acompañar a la lucha de Capriles y la defensa de López, se dejó arrinconar. Lo arrinconaron en el Nuevo Tiempo. Por eso digo que Pérez, y esto claro, que quede constancia que esto es mi condición de comentarista de televisión, ¿de acuerdo? Y que así yo veo las cosas, porque obviamente todo lo que he dicho hoy va a generar ronchas en algunos lugares. Pero yo no rehuyo la conversación, porque de eso se trata, que la gente esté informada. Ahora, lo otro es que fíjate tú, por ejemplo, cómo Omar Prieto se erige por encima de Cabezas, de Caldera y incluso de Arias. Sí, y mira, y Prieto es quien hace ir de aquí a Darío Vivas. Es bien interesante la posición de Prieto. Yo no sé si en el gobierno ya decidieron que el candidato sería Arias o van a haber primarias también. Yo creo que haya primarias en el partido de gobierno, de tal manera que ellos pudieran haber ya predeterminado que Arias sería el candidato a repetir, pero le va a costar mucho y es cuesta arriba que Arias repita en una población que está demasiado irritada y que un 80% dice que votaría en contra de Maduro en un revocatorio, y ese 80% sí se va a trasladar a ir contra Arias, obviamente. Es decir, obviamente en el Zulia creo que Arias tiene muy poco chance. Muy poco chance porque su gestión ha sido realmente demasiado mala. Bueno, pero lo cierto del caso es que tal como están las cosas, hay elecciones primarias y esas elecciones primarias no van a ser fáciles. Ahora, nosotros estamos hablando de elecciones primarias para la gobernación. El caso es que el revocatorio está allí, y la oposición va a seguir impulsándolo. Hay una caminata mañana, a las 10 de la mañana creo. Están invitando a la gente de Primero Justicia para caminar con Enrique Capriles Radonqui, creo que en Cuatricentenario. Creo que mañana a las 10 de la mañana están invitando a toda la población del Zulia, bueno, no sé. Pero la iglesia hoy en día tiene un papel totalmente diferente al que había jugado. La iglesia se cuida mucho, pero hoy la iglesia ha dicho palabras gruesas, palabras determinantes. Le ha dicho, lo menos duro que le ha dicho es que el gobierno no tiene autoridad moral ni autoridad moral ni competencia intelectual para enfrentar la crisis. Mira lo que le ha dicho la iglesia a Maduro, nada menos y nada más. Es decir, que lo ha deslegitimado como gobernante, lo ha desautorizado como gobernante. Y a pesar de que hay múltiples iglesias, la iglesia católica sigue siendo la más importante en el país y la población venezolana en un 80% dice ser católica. No practicante, no militante, pero dice ser católica. Y la voz de la iglesia es una voz que se escucha en un país que ya dejó de creer en las utopías sociales para refugiarse entonces en las iglesias. Uno pasa los domingos por las iglesias y están a reventar porque la gente necesita un mensaje que le dé esperanza, que le brinde mejores anhelos y un mejor futuro. Bueno, la iglesia se ha convertido en eso, en un mediador importantísimo para la gente.
Y hoy la iglesia habló, y el texto que dice, que el de la SEP, dice, los intereses del gobierno no son los intereses del país. Mira, antes de seguir, porque me vuelven a insistir con las cifras de los partidos, dice lo siguiente: Un Nuevo Tiempo, 24.6%. Primero Justicia, 7.3%. Voluntad Popular, 6.5%. Acción Democrática, 3.5%. Y el Partido Socialista de Venezuela, 18.5%. Me dice Mario que con esta cifra vayamos a la pausa y ya regresamos. Con esta cifra, ayer estuve viendo un programa de televisión, de la televisión capitalina. Y entonces había una entrevistadora verdaderamente inteligente, muy inteligente y muy bella, por cierto. Y tenía de invitado nada más y nada menos que al señor Contralor General de la República. Y yo, poco dado a ver programas de televisión que no sea deportivo, y como quiera que quería ver el fútbol y no podía porque parece que los derechos del fútbol los compró alguien y uno tiene que oír a esos narradores y a esos comentaristas que son muy malos, porque cuando estaba Toma Papá, por supuesto Toma Papá hacía reír con su Toma Papá, y cuando estaba Pascual Artiles también, pero es que ahora de verdad, chicos, sufrir y sufrir, pero deben tener suficiente músculo financiero como para poder contratar y competir con las cadenas internacionales. Total, hay que ver la imagen en ese canal. Fíjate que le sacaron el fútbol a DirecTV, ¿no? Entonces, bueno, me fui a ver el programa de la joven, quiero que decir que es inteligentísima, y que me gustó la entrevista de ella al señor Galindo, que es como se apellida el señor Contralor General de la República. Después de una serie de generalidades que da la impresión que él fue preparado a la entrevista, y de decir que no se podía dar el nombre de los investigados porque se podía ir contra su buen nombre, no importa que las acusaciones sean lo suficientemente fuertes como para presumir que efectivamente algo hay de lo que se acusa a algunos dirigentes de gobierno, pasaron a lo medular. El semanario Tal Cual del fin de semana publicó una nota periodística muy bien fundamentada, donde dicen que el señor Contralor General de la República tiene en la nómina de la Contraloría a casi toda su familia, por no decir toda, ¿no? Tiene una cantidad bastante apreciable, ¿no? Y están sus hijos y las novias de los hijos y los novios de las hijas, porque el Contralor también tiene hijas. Y creo que hasta un nieto del Contralor, el árbol genealógico completo. Atiende la guardería. El árbol genealógico completo del Contralor incorporado a la Contraloría General de la República. Y yo, que soy un hombre bueno, creo que si sus hijos están sin empleo es porque nadie les da empleo, y si nadie les da empleo, él, que es una figura prominente del gobierno y del chavismo, porque ha estado en muchos cargos, sobre todo en cargos donde la familia Flores ha tenido mucha influencia, pues los que emplea en la Contraloría General de la República. La periodista lo va llevando, y al final, con el recurso de la llamada que me hizo un televidente, le dice: ¿será cierto que en la Contraloría General de la República hay, usted tiene incorporados a la nómina a muchos familiares? Después de acomodarse en la silla, el Contralor le dice: yo a eso tengo que responder lo siguiente. En el siglo XIX había un nepotismo que era muy malo. Pues claro, el nepotismo de los reyes, con su poder absolutista, que colocaban a sus familiares, más o menos como en Cuba, pues, que Fidel puso a su hermano, y Raúl pondrá a su hija, y así sucesivamente hasta que Obama vuelva al gobierno de los Estados Unidos.
pues dijo estas palabras: si es verdad, yo tengo en la Contraloría, no a toda mi familia, a casi toda mi familia, pero es que tengo que diferenciar, hay que diferenciar dos cosas: el nepotismo malo, que es el de los reyes, y el nepotismo bueno, que es el mío. Bueno, fíjate. No dijo que era el de él, pero más o menos debo entrever. Y entonces yo dije, qué curiosa interpretación del nepotismo de este caballero, ¿no? Nepotismo malo y nepotismo bueno. Pero lo mismo piensa Cilia Flores, también, en la Asamblea Nacional. Había un nepotismo malo y un nepotismo bueno. El bueno el de ella. Pero qué curiosa manera, pero qué curiosa. Afortunadamente la entrevista allí termina, ¿no? Porque el hombre tiene cara de pocos amigos. Pero Galindo ha dicho una cosa que en medio de todo, no sé si porque yo no vi ese programa, pero en las declaraciones pasadas dijo que estaban investigando ministros activos, ex y exministros, por malos manejos de fondos públicos. Y cuando dice ministros activos y dice que hay gente en el gabinete que está siendo investigada por corrupción administrativa, yo creo que está diciendo algo que ojalá termine hasta las últimas consecuencias. Sí, pero ayer decía él que esos juicios pueden llevar entre 5 o 7 años. Y además, tenemos investigaciones desde hace 77 años. Pero está bien. Está como la fiscalía, que todavía está investigando la cuestión del Yumare y de Cantaura. Te advierto que no había visto nunca un funcionario la cara de póker como este. Con la cara del Contralor. Es increíble, ¿no? Yo de verdad que no. Pero yo creo que todo el funcionariado público. No, porque tú, por ejemplo, captas emociones en Iris Varela. Esa es una mujer, ese es un portento de emociones. Mira, la emoción de ayer. De Iris Varela uno puede captar cualquier cosa, especialmente la obsesión por llamar homosexual a cualquier funcionario de la oposición. Pero si eso es muy del barrio. Bueno, pues, pero acuérdate tú que cuando tú vivías en La Pomona. Yo no hablaba cuando estaba en La Pomona, estaba chiquitito. Pero tú me dijiste a mí que me sentaba a hablar los 2 meses. Sí, pero me mudé porque nadie lo creía creer, entonces todo el mundo me visitaba. Entonces todo el mundo andaba pendiente de eso. Ese hombre habla, ese muchacho habla, eso es un milagro. Y entonces por eso que inicialmente me habían puesto Ramón. Ah, Ramón. Sí. Pero Iris Varela no pierde. Yo no sé, una obsesión, chico. El señor Maduro una obsesión por los tubérculos. Y esta muchacha una obsesión por excluir a la gente por su conducción, por su conducta sexual, qué sé yo. Entonces, así es una grosería, pues, ¿me entiendes? Galindo, obviamente, lo que es cínico. Pues. Dice, sí, yo tengo a toda mi familia, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Y Cilia Flores tenía a toda su familia, ay, ¿cuál es el problema? Y Diosdado tiene a un hermano suyo en el CENIAT y a otro compadre por allá y otro. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Maduro tiene al hijo en cine, de lo cual no sabe absolutamente nada. No, ya no está. Bueno, afortunadamente. Ha sido tan la abrumadora presencia de familiares que hoy están en un juzgado norteamericano estando sobrinos de la primera dama. Sí, pero entonces la periodista le dice, por cierto, que hay unos venezolanos que están siendo acusados de corrupción y estas cosas en los Estados Unidos, y la Contraloría tendría algo que decir al respecto. Entonces él dice, usted sabe bien que esos son dos países diferentes, con constituciones diferentes. Y obviamente habría que tomar en consideración esos aspectos. Mira, en la entrevista está en YouTube, búsquela y disfrútela, porque de verdad que yo no había disfrutado nunca con un dirigente chavista como disfruté ayer con el señor Galindo. Es un contralor, después de haber conocido a Musi Abraham y a tantos otros contralores venezolanos, llegué a la conclusión, sí, a Rochelander, llegué a la conclusión de que con Galindo nos sacamos la lotería. Incluso yo hasta soy partidario en el grupo en el que yo milito, y grupo que se permite dictar cursos de corrupción, ¿de acuerdo? Donde yo doy unas clases allí, yo doy 3 materias de corrupción. Llevar a Galindo, pero es para darle tranquilidad a los corruptos. Es decir, después que yo paso la materia,
para enseñar a la gente a hacer las cosas. ¿Y tú les das su diploma? No, certificado. ¿Certificado por asistencia o por aprobación? No, se aprueba. Es decir, tienen que hacer algunas pequeñas marramucias. Para probar. Para probar. Es decir, como una tesis de grado. Entonces, después que los tipos hagan todas sus cosas, entonces llevamos a Galindo para que les explique en su lenguaje cómo es que la Contraloría no controla. Y entonces podría haber una consigna como esta: corruptos del mundo unidos. La Contraloría no controla a su gente, pero a los demás sí. Pero si es que ayer le preguntan sobre la cuestión administrativa, dice, no, como usted bien sabe, nosotros no tenemos facultades para la inhabilitación política. Pero se ha inhabilitado a López Sí, por 14 años. pero claro, él tiene para la inhabilitación administrativa, y la administrativa lleva a la política. El que tiene la decisión de inhabilitar política es la Asamblea Nacional. Y yo lo que les he dicho es que cuando la Asamblea Nacional me envíe, tiene que enviarme la investigación, la tiene que empezar la Contraloría. Y no tiene que ser un diputado cualquiera quien se aparezca a la Contraloría a hacer la denuncia, sino que tiene que ser o la Comisión de Contraloría o la directiva de la Cámara. ¿Entiendes? Entonces, uno comienza a ver que una referencia, porque yo sé que Luisa Ortega pronto va a tener en sus manos un protagonismo estelar, pronto, pero no voy a hablar de eso hoy. Lo que sí me llamó la atención fue la presencia del Contralor. Quedé gratamente sorprendido de la situación, de lo que dijo, y por supuesto espero nuevas audiencias de este Contralor para poder irme formando una idea de cómo es la Venezuela que tenemos en el plano del combate pues a las malas maneras de utilizar los dineros públicos. De verdad que yo quedé con Galindo, mira, con Galindo Contralor no, nadie debe preocuparse. Bueno, y Galindo tiene su contraparte, ¿no? La juez de Carabobo. Bueno, imagínate, la señora que acaba de prohibirle. No, y entonces poco a poco van a ir llevando nombres. Pero Ismael García volvió a escribir. Pero fíjate, ¿lo meterán preso? Fíjate, no te ha nombrado a ti, no me ha nombrado a mí. Es decir, que nosotros podemos darnos una licencia para el día de hoy para decir que el señor Osorio ha cometido actos irregulares. Eso está evidenciado. No, pero eso lo dices tú. Eso estoy diciendo yo, sí. Eso lo dice Arenas. Yo creo que aquí vamos a tener que hacer una separación. Así que tiene... El programa se va a llamar, de ahora en adelante, Arenas es Arenas. Y Roja es rojo. Es roja. Es roja. Porque es caso de que Arenas, porque yo que quede constancia que yo en mi vida, yo no sé quién es ese general, ni sé por qué lo llaman Osorio. Debería llamarlo Osario, porque la verdad es que he enterrado cada alimento y todo. Mira, creo que estamos llegando al final. Quiero hablarles de un libro que me envía mi amigo, mi estimado amigo, Norberto José Olivar. Una de las mejores plumas que este país tiene, a pesar de que Ronald Rodríguez dice que Calderón, ¿cómo se llama? Rodrigo. Él dice que Calderón. Él dice que Calderón, pero Rodríguez también lo dice. Pero yo digo que este es un escritor buenísimo. Este tema del fantasma de la Caballero a mí me sedujo siempre. Sobre esto se ha escrito algo, pero nadie llega a saber quién mató a la Caballero. Yo solo en mi imaginación sé que la Caballero debió ser una mujer muy linda, que el carruaje era precioso y que el doctor era un cascarrabia. Bueno, Norberto hace del fantasma de la Caballero una cuestión digna de leer y de apreciar. Disfrute, esta es la tercera edición del fantasma de la Caballero y vendrán otras cosas. Por cierto que una de las novelas de Norberto, Un vampiro en Maracaibo, ya está siendo filmada para una película. Y dicen los que han visto algunas cosas, algunas tomas, que va a quedar bien. Porque el vampiro en Maracaibo demuestra que en Maracaibo siempre hubo vampiros. ¿Sí? Sí, señor. Lo único es que no van a sacar en la película la esquina de los cajones, ni la capillita de la 78. Que en una historia de vampiros debería estar, bueno, ¿verdad? Pero no, ¿sabes por qué? Porque es que los vampiros no solían ir a ese lugar. No. No, eso es un lugar sacro. Yo conocí a un profesor que era vampiro. Yo también. De la Facultad de Economía, era vampiro. Yo también. Porque el tipo, solo un vampiro
puede cumplir años y años. Y no envejecer. Y no envejecer. Igualito que Betulio Medina. Todavía a Betulio Medina le están festejando los cumpleaños. ¿Y Luis Guillermo Cristalino dónde lo deja? Luis Guillermo Cristalino. Sí, señor. Y le ha vuelto a crecer el cabello y negrito. Sí, señor, sí. Chicos, este es el único, ¿verdad? Que con Cristalino es un locutor, un abogado, una personalidad en el ¿Y sur. quién me dice a mí de Gilberto Correa? No, pero Gilberto Correa, el problema es que con Gilberto lo que ocurrió fue una mala operación, porque el ombligo lo tiene aquí. Eso es un lunar. Ese es un lunar, chicos. Eso es un lunar. Chico, o sea, no me Gilberto. digas. No, pero mira. El ombligo lo tiene aquí, mira. Pero mira, volviendo al caso de Cristalino, que es mi gran amigo, yo lo quiero mucho y lo admiro, pero yo tengo que reclamarle a Cristalino solo una cosa, que cuando a mí se me empezó a poner el cabello blanco, que hace mucho tiempo ya, yo le dije a Cristalino que me dijera la fórmula y me dijo, pregúntasela a Carlos Ortega. A Carlos Ortega, claro, porque Ortega se... En aquellos tiempos. ¿Y a Calixto? A Calixto... ¿Ortega? No, Calixto no se pinta el cabello. Calixto es del Moján. ¿Y qué tiene Y que ver Calixto, eso? como es Moján, es paraujano. ¿Y a los parajuanos no se les pone... Es como a ti que no se te pone el cabello blanco. No, si tengo el pelo ya. No, que todavía lo tienes. Porque yo sí soy paraguano. La cara de paraguano que tienes tú. Yo sí soy paraguano. Pero no, Calixto Ortega no. Calixto Ortega tiene su cabello blanco y el alma verde. Calixto lo que tiene es un caballito frenado. No, tiene Calixto Ortega tiene el cabello negro y el alma muy verde. Pues, mira, aquí la gente, yo en estos días voy a empezar a escribir. ¿No será al revés? Que lo que tiene verde es el pelo y el alma la tiene negra. Algunas crónicas sobre el Zulia, porque cuando, fíjate tú, por ejemplo, Calixto Ortega era copellano en los tiempos en que yo era dirigente estudiantil de Lugo y era dirigente de Copey. Tengo que reconocer que con Calixto se podía conversar. Era un dirigente con quien podía conversar. Vivíamos en la misma residencia estudiantil. Y era un copellano que yo apreciaba mucho y creo que aún lo sigo apreciando independientemente de la política. Pero nunca le vi a Calixto Ortega un libro, ni siquiera un libro de la izquierda cristiana, a Maritain, a los pensadores europeos que hacían furor en Copey en esa época con los grupos astronautas. Y él no era de esos grupos, él era de los grupos más conservadores en Copey. Copey. Que él no era un intelectual dentro de Copey. No es que no fuera un intelectual, sino que no era un hombre vinculado a las teorías izquierdistas. Porque ahora funge de intelectual del chavismo. Bueno, yo no sé si se vea, pero lo que quiero señalar es que él en aquel momento no era un hombre que se deslizara por las ideas que en ese momento hacían, eran muy debatidas en el seno de Copey. Habían grupos copeyanos de la izquierda cristiana, copeyana, que eran incluso mucho más radicales que nosotros, que éramos militantes de la Juventud Comunista y algunos del MIR. Y eran tipos buenos pensadores, interesantísimos, pero que yo nunca había Calixto en ese plan. Y en el Zulia habían dirigentes estudiantiles de esa época que se... Yo creo que Calixto no había leído la doctrina social de la Iglesia. No lo había leído, y tampoco había leído a Marx, ni había leído a Lenin, ni había leído a Gramsci. Y yo creo que ahora tampoco. Bueno, pero es que ahora... Hay que decir una cosa. Mira, hay que decir una cosa. El chavismo no tiene filosofía. El chavismo tiene retórica, pero filosofía no tiene. Bueno, yo le escribo sobre eso hoy precisamente, para mañana. Eso da risa, es decir, la filosofía chavista. Eso no tiene ninguna filosofía. Pero es que no tiene ni un buen contabilista. Eso es el problema es que el gobierno no tiene un especialista en teoría marxista. No tiene, ni uno solo. Y tampoco tiene un buen contabilista. Porque un contabilista saca las cuentas. Que le saque las cuentas. No tienen un tipo que le sepa sacar las cuentas. No las tiene. No los tiene. Uno para allá y dos para acá. Uno para allá y dos para acá. Mira, pues, que nos había pasado por alto, ya terminando también, a Maduro ratificó a Padrino. Padrino soportó el vendaval y se mantuvo. Y el que se fue Ernesto Reverol. Y ese es lo peligroso. No, chicos. Lo peligroso es que Reverol... ¿Pero ya leí dónde vas o no? Pero pusieron a Benavides. Benavides no es... Benavides no es segundo de nadie. No, señor, yo sé que Benavides fue el que le dijo las cositas a Julio Andrés. Porque así lo llaman ahora, Julio Andrés. Sí. Haciéndole la campaña. Aquí hay dos campañas en puerta. Una la de Julio Andrés y la otra la de Carlos Alaimo, que por primera vez lo veo abrazando a sus nietos en una gráfica, ¿no? En campaña. Porque tú tienes que aprender, por ejemplo, ¿tú tienes nietos? No. Bueno, te los buscamos. Porque un dirigente... Pero que sean de todo... No, blanco y de ojos azules. No, eso no. No.
Pero bueno, Alaimo abrazando a los muchachitos. ¿Y viejita? ¿Me vas a conseguir? Viejita, sí, bueno. Pero ya. Chico. Y la otra candidatura. Y la otra es la de Julio Andrés, a quien ya no llaman Julio Borges, sino Julio Andrés. Sí. Julio Andrés a la presidencia de la Asamblea Nacional, porque le toca a Julio Andrés, que como aquí nos dijeron que era mentira, Julio Andrés sí quería. No, sí quería. Quería claro. ser y lo derrotaron, pero ahora le va a tocar a Julio Andrés. Pero fíjate que no hay mal que por bien no venga, porque yo creo que en este periodo Ramos Alú era el hombre indicado, en este periodo. De transición. Ahora, fíjate tú, Alaimo no está en las encuestas. Y Alaimo va a ser candidato a alcalde, porque tiene un proyecto para ser candidato a alcalde y se está reuniendo con las comunidades y va a los sitios donde estos no van. Está metido en el oeste de Maracaibo fuerte y viene trabajando, haciendo un trabajo político y sumando voluntades. Esta semana creo que en la columna de Darwin Chávez. ¿Tú crees que a Maracaibo le hace falta un empresario? Yo creo que Alaimo sería un buen alcalde, chico. ¿Le hace falta un buen empresario? Sí. Creo que Alaimo, aquí hay dos personas que yo tengo que decirlo, que cuando han comenzado una empresa la han terminado y la han hecho bien. Uno es el padre Ocando. Del padre Ocando pueden tener las diferencias con él, pero el padre Ocando hizo obras aquí interesantísimas que después dejaron perder. Por ejemplo, el templo, el María Rafa, el templo, el hospital, que claro, el padre sobredimensionó un proyecto, pero era bueno. El caso de la universidad, el caso de los niños cantores. El padre Ocando es una figura que ojalá hubiéramos dado la oportunidad de que se dedicara a embellecer Maracaibo y lo hubiera hecho bien. Y el otro es Carlos Alaimo. Aquí que a mucha gente le da miedo, pena decir estas cosas. Yo porque ya yo no tengo muchas cosas. No tengo mucha pena. No tengo mucha pena. No tengo mucha vergüenza. Pero es verdad, mira, Alaimo puede ser un buen alcalde. Yo no estoy diciendo que usted vote por Alaimo, pero por lo menos hay que votar por gente. Mire, yo pasé en estos días por la avenida 70 con la 9B. Un aviso de la alcaldía. Oye, roto, chico, y a nadie le importa. En la 60 con la 10 hay un hueco, dos huecos enormes. Chicos, yo creo que los funcionarios del gobierno no pasan por ahí, ni la alcaldía ni la gobernación. Entonces yo digo, y entonces estos señores, ¿qué hacen? Tengo que reconocer que con la cuestión de las becas, la alcaldesa se portó como tenía que ser. Pero con el resto de las cosas de Maracaibo, chicos, mira las calles, mira, toma la circunvalación número 2 como ejemplo. Mira, por eso te he dicho que a Maracaibo le cayó una maldición gitana, porque ni al gobierno regional ni al local. No le eches problema, no metas a los gitanos en esto, que nos tenemos que marchar hasta el lunes. No, yo le meto a los gitanos esto, a la maldición que nos han echado. Amigos, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, por esta misma señal. Y bueno, que la pasen bien.